Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo para repasar la cuarta sesión ordinaria que se realizó del Honorable Consejo Deliberante en este programa Actualidad Legislativa que se realizó este miércoles 13 de mayo con una agenda no era tan larga, tenía apenas 10 expedientes, pero que bueno, trajeron un debate bastante importante. La sesión fue bastante larga, duró 3 horas y un poquito más. Y bueno, es verdad que este es el lugar del debate de las ideas y que es una de las funciones del Poder Legislativo. Así que creemos que va a ser interesante que repasemos, bueno, cuáles fueron los expedientes y cómo se votaron y una parte del análisis de algunos de ellos y el análisis de los que restan lo haríamos en el programa de la semana que viene. Así que vamos con los expedientes centrados, que era el expediente 3945, fue el primero, un bono contribución a favor del Club Suteri, por un valor, el bono contribución sale 140.000 pesos, pero se puede pagar en 4 cuotas de 35.000 pesos cada uno. El sorteo va a ser el 12 de septiembre del corriente año. El primer premio es una orden de compras de 4 millones de pesos. El segundo premio, una orden de compras por 2.500.000 pesos. El tercer premio, una orden de compras por 1.500.000 pesos. Pero a la vez, a medida que las cuotas estén pagas, se participa de 3 sorteos mensuales por 500.000 pesos, orden de compra por 500.000 pesos, el día 13 de junio, el 11 de julio y el 8 de agosto. Por supuesto que este proyecto fue aprobado por unanimidad. El expediente 3946 era les voy a decir el 346 y el 347 porque se trataban ambos de refrendar el contrato de locación con la empresa Telecom de Argentina, Sociedad Anónima, para el uso de 2 fracciones de inmueble, uno en la circunscripción segunda, sección rural, partida 16.717, por 2 años, por el uso del espacio para colocar las antenas de la telefonía, y el otro, la partida 17X, que era por el uso de ese terreno por 3 años, este proyecto sin ningún tipo de debate, porque es refrendar ya contratos anteriores, fueron aprobados por unanimidad. El expediente 3948 hablaba de la autorización de suscribir contrato de permiso precario con el Centro de Educación Física número 135, que sería el uso del espacio público en la terminal de ómnibus en la boletería número 6 por un espacio de 2 años. Esto también es un contrato que se renueva, que ya está establecido hace unos cuantos años porque el Centro de Educación Física no tiene edificio propio, por lo tanto funciona en la boletería número 6 de la terminal de ómnibus. Este expediente también fue aprobado por unanimidad. El expediente 3949, también una autorización de convenio de uso compartido entre la Asociación Española de Montehermoso y el CEF, Centro de Educación Física 135, para el uso de las instalaciones del primer piso de la terminal de ómnibus. Este sería un espacio que van a compartir. Por supuesto que este es un uso precario y gratuito y que ya hay acuerdo entre ambas instituciones para la utilización de este espacio. Este expediente fue aprobado por unanimidad. Por otro lado, el expediente 3950 fue la ratificación del decreto del Ejecutivo de la creación del régimen de regularización de deudas y tasas comerciales, que esto también se hace todos los años, es la presentación de un plan de pagos para la regularización de deudas de los comercios. La oportunidad es hasta el 30 de junio. Si el pago se hace en un solo pago, tienen un 100% de descuento en los intereses, pero en el caso de que no quieran o no puedan hacerlo en su totalidad, hay planes de entre 3 y 24 cuotas. Tienen que acercarse a la municipalidad para conocer en detalle y poder armar un plan a su medida. Este proyecto fue aprobado por unanimidad. El expediente 3951, y aquí es donde comienza el debate, es una ratificación del decreto ejecutivo que declara la emergencia urbana en el partido de Montehermoso
por 180 días. No voy a decir lo que todos ya sabemos, el ciclogénesis que nos arrasó, que rompió toda la Rambla, la Costanera, los chiringuitos, los puestos de guardavidas, algunos paradores. La verdad que fue tremendo el temporal. Hacía muchos años que no veíamos un temporal con tanta bravura, ¿no? Que subió, no solamente porque el agua subió, sino porque destrozó, rompió los caminitos, la rambla de madera. La verdad que los daños son cuantiosos y bueno, se declaró, por supuesto, en emergencia el, el municipio, ¿no? En emergencia urbana, el municipio. Y bueno, el intendente también tuvo que salir a solicitar recursos a la provincia, ojalá que también la nación pueda colaborar. Ya estuvo en entrevistas con el señor gobernador Axel Kicillof. Y bueno, este proyecto trajo un montón de debates porque por supuesto que aquí surgen un montón de cosas, por ejemplo, la postura de primero Montermoso a través de la palabra del concejal Oliaro y también de la concejala Bertazo, tratando, o sea, pidiendo, planteando, repasando también cuáles fueron las roturas y anticipando la formación de un comité de crisis que va a estar, que ellos solicitan ser parte de ese comité de crisis, también la Libertad Avanza, a lo cual se les anticipa que sí, que serán parte de ese comité de crisis, que no solamente va a estar compuesto por funcionarios municipales, sino también por los, no sé si los representantes o todos los concejales, pero también se solicita la representación de las instituciones públicas para que se pueda oír la voz de todos. También se repasó ahí la importancia del control de los recursos, porque son recursos que van a provenir directamente de los impuestos que los ciudadanos, no solamente montermoseños, sino de la provincia pagamos. Entonces, bueno, que es importante la revisión y el control del uso de esos recursos. Y bueno, también por ahí salen algunas chicanas políticas como las que plantea la concejala Manso del bloque de la Libertad Avanza con respecto a ya les digo, unos 427 millones de pesos que vinieron en el año 2023, según lo habían anunciado desde el punto de vista oficial, para la finalización de esa obra, la tercera parte de esa obra. Entonces, bueno, se pregunta qué pasó con eso. En definitiva, lo que contesta el concejal Busca, también la concejala Sueldo, el concejal Abraham, es que esos recursos nunca llegaron. Si bien se anunciaron, nunca llegaron, por eso la tercera parte de la obra no se realizó. Pero más allá de eso, surgen aquí las cuestiones políticas que ustedes van a poder comprobar ahora con el repaso que les vamos a hacer de lo que fueron algunos fragmentos de la sesión, porque como ustedes saben, como ya les dije, la sesión fue muy larga, de lo que plantea cada uno. Y lo que se plantea también es, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No? Porque si todo lo que era decorativamente muy bonito, de verdad, porque la madera queda muy bonito, se rompió con tanta facilidad y lo que quedaba de la rambla anterior, todo lo que era de hormigón, de cemento, no se rompió. Entonces, bueno, por ahí ahora hay que analizar esto de si conviene un paseo de madera o si realmente no sería más útil un paseo de cemento. Pero bueno, eso va a ser palabra análisis e investigación de los especialistas. Ninguno de nosotros, ni los concejales, ni nosotros, desde el punto de vista periodístico, ni probablemente la mayoría de ustedes, los ciudadanos, estamos en condiciones de dar una opinión certera con respecto a eso porque no tenemos los conocimientos. De esto tienen que hablar los ingenieros, ¿no? Pero también se rescató y se valorizó en la sesión la importancia de la opinión, porque para eso los concejales están, para opinar, para llevar la voz de los que los han votado, la preocupación del pueblo. Y también es importante, me parece desde mi punto de vista, llevar información para que la gente no siga diciendo cosas que son desacertadas, que no construyen, que no hacen bien, que la verdad que no sirven para nada, seguir echando culpas, que un poco el concejal Busca hablaba de eso, ¿no? De tener memoria y de recordar que este es un estado presente, que se va a hacer cargo, sea como fuere, de este desastre que sucedió en toda la costa. Así que vamos a compartir algunos fragmentos de las alocuciones de los distintos concejales. Tres cuestiones fundamentales. Uno tiene que ver, y lo voy a mencionar en primer lugar, que tiene que ver con la seguridad costera y la seguridad de playa para todos los turistas, porque se dijo que tenemos que llegar a noviembre, diciembre
para poder recibir bien a los turistas con un paseo costero y los accesos a playa. Sí, pero no nos olvidemos de los puestos de guardavía, porque los puestos de guardavía, la mayoría, desaparecieron. Y ya venimos con un atraso en la cantidad de puestos de guardavidas vinculados a las leyes que rigen la actividad y que merecemos más metros de cobertura, más puestos de guardavidas y mejores condiciones, por supuesto, para poder brindar seguridad en playa. Entonces, obviamente que ahí hay una emergencia, porque nosotros deberíamos poder llegar al verano con las condiciones estéticas y de paseo adecuadas, pero también sobre todo con las condiciones adecuadas de seguridad. Y eso es también lo que estuvimos conversando con Fernando Vera cuando hicimos el repaso de todos los puestos de guardavidas que se habían venido abajo. Y la otra cuestión, que me parece que es la más, quizá la más delicada o la que más debate va a generar y la que más nos va a poner a nosotros en discusión, que tiene que ver con el paseo costero, pero no con el paseo costero de si hacemos el caminito de madera o si lo hacemos La cuestión de la costanera tiene que ver con la línea de contención para que el mar no continúe llevándose puesto lo que tenemos y lo que teníamos previamente. Entonces, aquí hay varias cuestiones a abordar. Lo que insistimos, me parece, es que es necesario que comencemos a articular entre todos los espacios políticos e institucionales de Montehermoso. Acá entiendo que, según esta declaración, se va a armar un comité de crisis. Bueno, formar parte de ese comité de crisis, todos los representantes de cada uno de los bloques, sobre todo también para poder arbitrar las decisiones que se vayan a tomar en relación al uso de los recursos económicos. Todos los recursos económicos que se utilizaron para la construcción del paseo costero y que se van a utilizar para la reparación del paseo costero o para cualquier obra que se tome la decisión o los recursos que vengan de arriba, son todos recursos de los montehermoseños o, en todo caso, recursos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese manejo de recursos tiene que tener un seguimiento cercano por parte de quienes formamos parte de distintas instituciones y los diferentes espacios de nuestra sociedad. Nosotros vamos a acompañar esta emergencia urbanística que está solicitando el Ejecutivo y también solicitamos formar parte, entre todos, de este comité de crisis. Nos parece también, en este sentido, que es muy importante que entre todos comencemos a discutir y a debatir un proyecto de ciudad a largo plazo en relación al frente costero. En la conferencia de prensa, el intendente dijo: tenemos que llegar bien a noviembre y diciembre para poder recibir a los turistas. Es importante llegar a noviembre y diciembre, pero creemos que es más importante poder pensar un ordenamiento urbano, un desarrollo urbano que contemple la existencia de nuestro principal atractivo turístico, que es la playa, que es el mar, que es la naturaleza, y que sobre todo esta nueva discusión que nosotros podemos abrir a partir de este momento, que pensemos qué tipo de desarrollo vamos a tener en relación a lo costero, teniendo en cuenta estas situaciones que se están dando ambientales cada vez con más frecuencia y con más intensidad. Le ha pegado a la mayoría de los distritos de la costa de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del sudeste. Algunos tuvieron olas más altas, otros tuvieron olas más bajas. Lo que no podemos negar es que esta situación se está dando cada vez con mayor frecuencia y no podemos continuar emparchando con obras que se van a volver a romper dentro de un año o dentro de un año y medio o dentro de 2. Lo que necesitamos es un proyecto concreto de desarrollo urbano que contemple nuestro principal atractivo turístico y que contemple estas situaciones ambientales que se están dando. Nada más, presidente. En realidad, lo que uno ve en las redes sociales y lo que ha visto en este evento en las redes sociales es que todo el mundo tiene un conocimiento amplio
de todas las cosas que pasan, de los eventos, todo el mundo opina, todo el mundo sabe, todo el mundo se cree con una capacidad, no dije todo el mundo, los que escriben, algunos que escriben en las redes sociales, impresionante de saber todo lo que pasa, no solamente de esto, sino de un montón de situaciones, sin apenas a veces tener el mínimo conocimiento de lo que realmente, o cómo fueron los hechos, o cómo se creó Montehermoso, porque se echa muchas veces culpa, ustedes son los culpables, aquellos son los culpables. Y ahí uno es donde empieza a sacar algunas conclusiones que creo que son importantes poder saber. En primer lugar, el ejido urbano de Montehermoso fue construido en el año 1942, cuando Montehermoso no era independiente, dependía de Coronel Dorrego, y nacía a partir de la Costanera, fue creado y ahí se empezaron a vender los terrenos, digo, ¿no? Ahí se empezó a construir en la Costanera, que es la avenida Presidente Perón. Eso para los que dicen que, bueno, que Montehermoso tenía que haberse hecho mucho más atrás por la arena, etcétera, etcétera. Bueno, ahí empieza el tema y todos los gobiernos que vinieron o todos los que tuvieron la oportunidad de gobernar este distrito tuvieron que paliar situaciones que tenían que ver con esto, porque la cosa se hizo ahí. Con respecto al evento climático este tan fuerte que tuvimos, eventos climáticos que yo recuerdo, hubo un evento climático, pero después hay viejos registros de otros eventos climáticos similares a este. Yo no sé si fueron más fuertes, si fueron menos fuertes, si el agua está más enojada, pero que hubo eventos climáticos muy potentes, los hubo. Y les digo más, cuando yo vine a vivir a Montehermoso en el año 2002, yo vivía enfrente de la playa, en la calle Costanera y Luzuriaga casi. Y recuerdo, y tengo muy bien recuerdo de esto, que yo cuando me fui a vivir ahí decía, qué raro, che, la gente de Montehermoso no vive enfrente del mar. ¿Por qué no vive enfrente del mar? El único adelantado soy yo, que vivo enfrente del mar, porque lo tengo ahí enfrente. Y la verdad que viviendo el frente del mar me di cuenta de lo que estaba pasando. Y en ese evento tan tremendo que hubo en el 2002-2003, no puedo bien recordar hoy justo la fecha, el agua llegaba hasta la mitad de la calle. Por supuesto que como llegaba tanto el agua, todo el paseo costero, digamos, toda esa zona estaba construida, había muchas construcciones, había terrenos baldíos y había dos edificios. Uno que llegaba casi a la avenida Alfonsín y después estaban los edificios de la Rambla. ¿Y saben qué? Yo tuve que salir saltando un paredón por atrás porque no tenía salida por adelante, tuve que dejar el auto y salir por atrás. O sea que no creo eso de que este fue el más fuerte o el otro el más fuerte. Cuando viene el agua, muchachos, viene el agua y no había en ese momento edificios, no había. Y sin embargo el agua no hizo destrozo. ¿Y por qué no hizo destrozo? Porque no había costanera, no había rambla de madera, no había paradores, no había chiringuitos, no había nada, había solamente en la parte céntrica 1 o 2 paradores y después no había más nada. Entonces, ¿qué pasó? El agua subió, llegó hasta casi casa, me acuerdo, y después bajó y dejó la arena. Y dejó poca arena, porque el agua cada vez que sube se lleva la arena. Lo mismo pasó muchos años con gente amiga que en el Villafaro. En Villafaro, la gente que en Aurora se fue que empezó, los primeros pobladores, de Villafaro, tuvieron que retirar varias veces las casas hacia atrás, eso lo dice la gente de Faro, los primeros pobladores, porque se le venía el agua, cada tanto había un evento de esto que ahora lo llaman ciclogénesis, pero que había eventos igual. Y hoy si uno se va al Faro, al Sauce, pasando, cerca de la desembocadura, va a ver que faltan médanos. Que había médanos hace 2 semanas, ahora no están. Y ahí no hay edificio. Digo porque también escuché a algunos decir que la culpa es la construcción de los edificios y que tanto Marco Fernández como Alejandro Bichara se encargaron de sacar los médanos y se llevaron los médanos. Entonces ellos son los culpables. Por eso digo que cuando uno hace apreciaciones o los que hacen apreciaciones tienen que
estar muy seguro de lo que dicen. Lo mismo que en la construcción de la Rambla, del paseo costero. Algunos dicen que hay que poner piedra, otros que hay que hacerlo todo de cemento, otros que, no sé, todas un montón de suposiciones. Creo que los que realmente tienen que opinar son la gente que realmente estudió para eso, se preparó para eso. Lo que sí podemos decir, y también lo voy a decir, que la etapa del paseo costero eran 3 etapas. Perdón. Eran 3 etapas. Una de las etapas era la consolidación del asfalto, que abajo se había puesto una malla textil, se hizo esa consolidación con el asfalto. La segunda etapa era la etapa del paseo, la ciclovía, digamos, y toda la iluminaria. Y la tercera etapa era la que faltaba, que era volver a poner el biotextil y poner arriba, hacer un alisado de cemento y sacar la madera. Como el gobierno nacional decidió cortar todo lo que tenía que ver con la obra pública, se tuvo que dejar la madera y no se pudo hacer el biotextil. Y se demostró, yo no soy por supuesto un avesado de esto, pero se demostró claramente que si uno mira la costa, el biotextil que se puso realmente sirvió, porque eso no fue tocado, donde había biotextil no fue tocado por la ¿cómo se llama? Por esta marea. En realidad, tampoco voy a decir que soy una persona que sabe mucho de esto, pero es lo que se ve y la experiencia que uno a lo largo de los años va teniendo en este tipo de situaciones. Pero tiene que opinar, en realidad lo que quiero decir es que tiene que opinar la gente que sabe, la gente que estudió y la gente que se dedica a eso. Bueno, me fui un poquito, pero lo que quiero decir también es que en realidad con lo que pasó en un evento tan importante, la verdad que me siento feliz de ser parte de esta sociedad, una sociedad que demostró fundamentalmente su solidaridad en momentos claves, porque este fue un momento muy importante, donde, como dijo el concejal propinante, los empleados municipales estuvieron a la altura de circunstancias, los bomberos estuvieron, la policía en primera instancia para evitar daños humanos, no solamente los daños materiales, con el tema de la seguridad, todo, por supuesto, todo el Ejecutivo presente, acompañando también mucha parte de la sociedad que se acercaba ofreciendo lo que tenían para poder ayudar. Esto demuestra, no hay manera, y no hay, que una de las formas, creo yo, que tiene que ver con hacer la política, no solamente se hace política con escribiendo en las redes o haciendo videos. La política se hace en los distritos, en el territorio, con la gente, ayudando a la gente, colaborando con la gente, hablando con los damnificados, colaborando con el intendente, poniéndose a disposición. En realidad, primero de todo, se trabaja, se colabora, después se evalúa, pero se evalúa en forma concreta, seria, qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, qué es lo que rompió, qué es lo que no rompió. Se hace una gran evaluación y por último de todo, se toman las decisiones. Que me parece extraordinario que todos acá participen de este comité de emergencia, que nosotros también vamos a acompañar, que todos los concejales de la oposición participen con este comité de emergencia, porque creo que esto tiene que ver con todos, pero también creo que, y vuelvo a repetir lo mismo, que es fundamental, y por eso me siento también orgulloso de ser de este bloque, que haya estado presente en todo momento y cuando realmente hubo que poner lo que había que poner. En realidad, quiero decir que este decreto para mí tiene
un espíritu totalmente que lo ha hecho el intendente, no tengo duda, porque esto marca un espíritu solidario que siempre tuvo y siempre va a tener este intendente y este gobierno. Espíritu solidario, trabajando con la gente. Esto demuestra una vez más, y no tengo ninguna duda, que esto demuestra el Estado presente. Esto es el Estado presente, no hay ninguna duda. Los que hablan del Estado, etc. Esto es el Estado presente, trabajando y acompañando con la gente. Muchas gracias. Quiero decirle, señor presidente, yendo a este proyecto, que lo vamos a acompañar, que desde la oposición habíamos pensado en presentar un proyecto de declarar la emergencia costera, porque fue donde fundamentalmente se centró el gran destrozo, pero bueno, habiendo surgido este decreto del intendente, declarando la emergencia urbana, vamos a acompañarlo porque creemos que Montehermoso va a necesitar ayuda para su reconstrucción. Pero fundamentalmente quiero agregar a todo esto que, como dijo el concejal Busca, la gente habla, la gente dice, la gente opina, y hoy más que nunca Montehermoso necesita hechos más que relato. La gente está cansada de los relatos. La gente está cansada de quienes se la pasan hablando del pasado para justificar el presente. En el presente nos tenemos que hacer responsables de lo que hemos hecho y de las consecuencias de nuestras decisiones. Nosotros no podemos ser responsables de lo que se decidió hace 40, 50 años cuando los primeros pobladores de Montehermoso armaron sus asentamientos. Pero creo que la administración de Montehermoso es responsable por las decisiones tomadas en los últimos 40 años, que ha gobernado siempre el mismo color. Entonces, creemos que justificar con relatos del pasado es seguir mirando para atrás en vez de mirar para adelante. El concejal Busca también tiene razón en que este paseo y esta reconstrucción debe hacerse en base al conocimiento científico de gente que ha estudiado para poder ayudarnos y no pensando en si las maderitas son lindas o feas. Y aquí también tenemos que terminar con el relato, porque querer echarle la culpa al presidente de la Nación y al nuevo gobierno nacional de que la obra estuvo mal hecha es hacer uso del relato. Porque, señor presidente, le voy a leer, porque así como en las redes se hablan muchas cosas que no son real, las redes hacen la reserva de lo que ha pasado y hay algunos que no resisten lo que se dice, ¿cómo se dice cuando? El archivo. No resisten el archivo. Entonces yo se lo voy a leer directamente de la página oficial de Montehermoso. Esto tiene fecha octubre del 2023, pero habían hecho alusión antes en julio del 2023, gobierno de Alberto Fernández, no de Javier Milei, donde dice así: tras finalizar la pavimentación y desagües pluviales y la distribución y emplazamiento de las luminarias, juegos y bancos correspondientes a la primera y segunda etapa, comenzó el último tramo para el reordenamiento de nuestro paseo costero. Comenzó julio de 2023. El cartelito decía plazo de obra 12 meses. Esta fase reemplazará la estructura de madera por hormigón a lo largo de 1.400 metros lineales desde Avenida Alfonsín hasta calle Costa, lo que permitirá darle mayor sustentabilidad y menor mantenimiento. Sigue un poquito más, cambio de párrafo. La obra comenzó con el levantamiento de las pasarelas de madera en el extremo oeste y cuenta con un presupuesto superior a los 427 millones de pesos. O sea, julio de 2023
habían llegado 427 millones de pesos para la obra tercera etapa del paseo costero. Entonces, la culpa ya no es de Javier Milei si se hizo o no se hizo el hormigón. Basta de mirar para atrás. Y no lo estaría diciendo si no lo hubieran repetido ustedes que la culpa era de Javier Milei, que no llegó el dinero. El dinero llegó. ¿Qué decidieron hacer con la obra? Es responsabilidad de otros. Como ahora nuestra responsabilidad, por eso solicitamos nuevamente, como solicitaron, participar de ese comité, nuestra responsabilidad será mirar el destino del dinero que va a venir seguramente de provincia, ojalá venga, que el dinero de los bonaerenses tenemos que mirar cómo se usa. Porque ese dinero no sale mágicamente, nadie le da maquinita ahora, sale del aporte de los montermoseños y de toda la provincia de Buenos Aires. Y todos sabemos cuál es el estado que tiene sus cuentas la provincia de Buenos Aires. Entonces, hagamos buen uso de los recursos, hechos, no relatos, señores. No hablemos más de lo que creemos que pasó, de lo que dicen las redes y de eso. Hablemos de lo que vamos a hacer. Hablemos de cómo vamos a planificar una costanera que cuide nuestra costa. No podemos deshacer lo que ya está hecho, pero debemos cuidarlo. Quiero referirme, presidente, puntualmente al rol que tenemos nosotros acá como representantes del pueblo. Y por qué a veces opinamos al respecto de las circunstancias que le ocurren a nuestra comunidad. Creemos y creo profundamente que nuestra responsabilidad es opinar, pero no una opinión por deporte, no por ser opinólogos con un sentimiento hueco, sino con la conciencia de que nosotros acá estamos puestos por el voto popular. Y la oposición cumple un rol fundamental en esta circunstancia de control. Estamos hablando de la creación de un comité de crisis, del cual obviamente esperamos participar y usted así lo ha adelantado. Y creemos que es quiero expresar en esto que creo que es el eje fundamental de la discusión que debemos dar en el Consejo Deliberante. Nuestro rol de control. Porque no estamos opinando de climatología, de geología, de ingeniería. No vamos a hacer eso nosotros, pero sí vamos a acompañar todos los estudios de impacto ambiental que lleguen a ese comité, vamos a compartir información, vamos a controlar la ejecución de las partidas presupuestarias que lleguen al distrito de Montermoso y vamos a controlar las ejecuciones de las obras. ¿Por qué es importante esto? Porque hablamos del dinero público. El dinero que va a venir para recomponer nuestro frente costero es dinero de todos. Y ahí sí es importante opinar y pedir que sean especialistas en frente costero los que digan cómo va a ser la reconstrucción. Porque acá sí también vamos a opinar, porque la comunidad en general nos trasladó su preocupación y por eso estamos acá, tan fácil y simple como eso. Estamos acá sentados para transmitir la voz de la gente que está en Montermoso hoy escuchándonos, o los que nos llamaron por teléfono, o los que tuvieron miedo el viernes a la noche con ese viento tan aterrador que fue para todos. Toda esa gente nos comunicó a cualquiera de nosotros de distintas maneras y días su preocupación. Luego de ese extenso debate, se trató el expediente 3952, que también fue aprobado por unanimidad, el anterior también fue aprobado por unanimidad, sobre la resolución de solicitar un informe oficial respecto del estado de determinación, fijación y demarcación de la línea de ribera en el frente costero. Este proyecto fue presentado por los concejales de Primero Montermoso y de La Libertad Avanza en forma conjunta. También trajo un amplio debate porque la demarcación de la línea de ribera es algo que, según lo establece la ley y según lo lee la secretaria en la presentación del expediente, no le compete solamente a la provincia, sino también a cada municipio que está sobre la costa, porque esto tiene que ver con la dinámica de movimiento de las aguas y esto
también acarrea la dinámica de movimiento de los médanos o de las dunas. Entonces, bueno, en un primer momento, los concejales oficialistas dijeron que lo iban a aprobar, o sea, que iban a acompañar este pedido de informes sobre el estado de determinación de la línea de Rivera. Después surgió ahí un debate sobre algunas cuestiones para especificar, ¿no? Entonces, los concejales oficialistas plantearon de pasarlo a comisión para tratarlo y después ver cómo se decidía. Entonces ahí los concejales que presentan el proyecto dicen que no hay tiempo para pasarlo a comisión, porque en definitiva este informe es algo que van a tener que hacer igual para afrontar todo lo que tiene que ver con la resolución o la reparación o la construcción de una costanera nueva. O sea que no requeriría un trabajo extra, porque claro, todos están muy ocupados hoy ocupándose de esta cuestión de las roturas y de los daños. Bueno, ahí surge todo un debate político importante, al punto que el presidente tiene que llamar un cuarto intermedio para tratar de ponerse de acuerdo extra lo que sería el tratamiento sobre tablas. Pasan un cuarto intermedio, vuelven y finalmente se aprueba por unanimidad, y podemos ver también unos fragmentos de las posturas de los distintos concejales. Presidente, gracias. Consideramos que este proyecto es de vital importancia porque la demarcación y delimitación de la línea de Rivera en todo nuestro frente costero es vital para determinar a futuro la supervivencia de nuestra línea de costa. ¿Qué es la línea de Rivera? La línea de Rivera está definida en varios artículos y leyes, sobre todo en el Código Civil y Comercial de la Nación. Le voy a repasar algunos puntos que me parecen muy importantes. La línea de Rivera es el límite que separa el mar y la playa, es decir, el dominio público de lo privado. Fíjese la importancia que tiene y lo delimita justamente el promedio de las máximas pleamares registradas al momento. Por eso traemos este proyecto hoy al Honorable Consejo Deliberante. Y pedimos, por favor, el acompañamiento para su análisis y la determinación a través de la autoridad de aplicación, que es el ADA, de la provincia de Buenos Aires, porque es fundamental, porque va a demarcar las máximas pleamares que tenemos registradas en el último tiempo y va a demarcar ese límite entre lo público y lo privado para preservar nuestro frente costero. Si no hacemos esto de manera concienzuda y bien hecho, el clima, las construcciones, las cuestiones no analizadas correctamente nos van a pasar factura con los años y más adelante vamos a seguir lamentando deterioros en cada construcción que hagamos en el frente de nuestra costa. Gracias, presidente. Para agregar a lo que dijo concejal Bertazo, aquí hace unos años el municipio solicitó la intervención de provincia y de la autoridad de aguas para que se demarcara nuevamente la línea de costera. Incluso se suspendieron las construcciones, las actividades sobre la línea de costa hasta que esta línea de Rivera fuera demarcada nuevamente, porque sabemos que si bien existe una demarcación, ha quedado obsoleta por el avance del mar. Creemos que esta es una gran oportunidad para pedirle y hasta diría para exigirle a la provincia y al ente que corresponde hacerlo, que vengan a Montehermoso, incluso a toda la costa, pero nosotros nos preocupamos en este momento por Montehermoso, a cumplir con la función que tienen por ley de demarcar la línea de Rivera, porque la ley que regula todo esto es la ley 12.257 del año 98, que crea la Autoridad del Agua, y en su artículo 21 nos da una oportunidad excepcional de reclamar se cumpla, ya que el artículo 21 dice que si la línea de Rivera cambia por causas naturales, la Autoridad de Agua procederá a una nueva fijación y demarcación. Entonces, para nosotros, este desastre que hemos tenido se puede convertir en una oportunidad de tener un avance en una determinación que no depende de nosotros, pero que es fundamental para la reconstrucción de la costanera que debemos encarar.
También queremos expresar que este pedido de la línea de Rivera no solamente la puede hacer el Estado, sino la pueden hacer los privados. Los privados tienen la potestad, si quieren, de ir al ADA, al que corresponde, para hacerlo. No tiene que pasar exclusivamente por el Estado. Y creo que además la medición de la línea de Rivera hay que hacerla, darle una continuidad, porque si no, como todos, por lo que estamos viendo, para que todo el mundo está viendo, la vamos a tener que hacer todos los años, porque vamos a tener que correrla todos los años, la línea de Rivera. Pero bueno, vamos a acompañar esto y nada, pero también quiero dejar en claro nuevamente que esto también lo pueden pedir desde el lugar privado, no tiene que ser solamente el Estado. Hay una confusión al respecto. Es al revés, no es desatinado ni pedir información ni hablar del tema. Hablar de la línea de Rivera y de lo que pasa en el frente costero tiene que ver con determinar y entender el régimen legal de la vida de la costa. Y no es solamente la línea de Rivera, hay un montón de aspectos que nosotros tenemos que trabajar y discutir. Se los voy a nombrar para que quede claro, porque si no parece que tiramos al aire nomás, y no es así. El Código Civil y Comercial de la Nación habla en el artículo 235 de la playa como bien de dominio público, ¿sí? La playa está definida como el pedazo de tierra que la marea baña o moja y ocupa con las pleamares habituales. Punto 1. Me parece fundamental que discutamos ese aspecto. Línea de Rivera, ya dijimos, separa el mar de la playa, lo privado de lo público. Resulta fundamental discutir ese aspecto. Uso y goce de ese dominio público, ¿no? Las concesiones, las tierras que tienen que quedar, el área de arena que tiene que quedar libre alrededor de las concesiones. Código del agua, autoridad de aplicación, ADA, que es la encargada de fijar la línea de Rivera, como dijimos anteriormente, encargada de la protección y preservación del área de costas, Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, el Decreto Ley 8.912, que en el artículo 58 habla de la franja de protección de 300 metros de restricción que tiene que haber en la restricción de construcciones o hasta donde termine la línea de médanos, que ahí es donde a nosotros, en Montehermoso, nos golpea la historia y sí tenemos memoria, porque tiene que ver con las construcciones más antiguas, más cerca de la costa. Pero no tenemos que seguir repitiendo lo que ya sabemos que no funciona. Ley de Costas, la 14.808, que habla de la prohibición de extracción de arena para evitar la erosión costera, que en la historia de Montehermoso hemos visto extracción de arena por tiempo indeterminado y así también hemos pagado las consecuencias. Y esta ley también habla de la protección del ecosistema de médanos. Hablamos de los enquinchados de los médanos, hablamos de la línea de tamariscos. Mire, presidente, el otro día escuché a una bióloga hablar del tema en consecuencia a lo que pasó estos días y hablaba de la importancia, que parece algo tan simple, la línea de tamariscos en la playa. Y eso es fundamental para la vida y el ecosistema de la playa y de los médanos. Entonces sí es importante que discutamos todas estas cuestiones, porque si no el avance del mar va a resultar cada vez más implacable. Luego se trata el expediente 3.953 es un proyecto de resolución de Primero Montehermoso de expresar el acompañamiento de adhesión al proyecto de ley de creación del CIPRED, que es el Sistema Provincial de Prevención y Respuesta ante Emergencias y Desastres, que fue aprobado por unanimidad. Vamos a hablar más en detalle de esto en el próximo programa. El expediente 3.954 era una minuta de comunicación presentada también por los Primeros Montehermoso y La Libertad Avanza, en conjunto, solicitando informes sobre la obra costanera local. Esto también trajo un debate bastante intenso, que terminó en definitiva no aprobándose porque el oficialismo no lo aprobó, y al ser una minuta de comunicación, esto o se aprueba o se desaprueba, no puede pasar a comisión, ni puede tener otro fin. Así que fue desaprobado. Y para finalizar, el expediente 3.955, declarar de interés municipal la fiesta patria en conmemoración al 25 de mayo y el 35º aniversario de la Escuela Primaria número 3 de Sauce Grande. Es un proyecto presentado por el Partido Justicialista. Recordamos que la fiesta en Sauce Grande es una fiesta que se hace todos los años,
No la hace la escuela sola, que trabaja mucho para esta fiesta, que fue una iniciativa de la escuela número 3, pero cuenta con el apoyo municipal y con el trabajo de muchísima gente. Por eso se presenta esta propuesta de declararlo de interés municipal, que fue aprobado por unanimidad, por supuesto. La fiesta se va a realizar el domingo 24 en Sauce Grande. Como siempre va a haber caballos, asados, bailarines de folclore, puestos de artesanos, bueno, todo lo que nos tienen acostumbrados. Y la novedad, que me pareció realmente una muy buena propuesta, es que va a haber un concurso de asadores. Supongo que también de asadoras, porque hay muchas asadoras, ¿no? Así que, bueno, el cupo es limitado, digamos, no es para todos. Hay, bueno, no recuerdo cuántos, pero no son muchos los cupos. Cada asador va con un acompañante, que son los únicos que pueden participar. No pueden participar niños, no puede haber terceros. Se les provee de los elementos que van a utilizar y de la carne, o sea, de los asadores y de la carne. Y el asador que vaya a concursar, el asador o la asadora, tiene que llevar sus propios utensilios. Así que me pareció realmente una propuesta maravillosa. Digo, qué interesante va a estar esto, así que no nos vamos a perder un solo detalle. Y bueno, vamos a ver cómo resulta, pero seguramente yo he visto por televisión, ¿no? No he tenido la oportunidad de ver personalmente, pero sí he visto estos concursos de asadores que se hacen en otras localidades, en otras fiestas, y realmente es muy, muy atractivo. Así que allí vamos a estar no solamente para acompañar en todas las actividades de la fiesta, de la Gesta de Mayo, sino también para ver cómo se desarrolla el concurso de asadores y, bueno, a ver si algunos otros nos animamos a participar el año que viene, ¿no? Para ver cómo es, qué sé yo. Bueno, y luego de 2 horas largas de sesión, sobre el final de la sesión se hizo un homenaje, porque fue el Día de las Enfermeras y los Enfermeros. Por lo tanto, la concejala Carolina Cais, que es enfermera, resaltó la labor importantísima, valiosísima y creo que poco reconocida y mal paga de los enfermeros, que son el eje central de cualquier sistema de salud, los enfermeros. Labor importantísima la de los médicos, pero no sería posible sin la colaboración, el acompañamiento de los enfermeros. Así que nuestra salutación, nuestros respetos, nuestro feliz día y nuestros deseos de un sueldo digno para los enfermeros. Y al cierre también se habló de la marcha de los universitarios en contra del recorte para los universitarios, que fue el día miércoles, que se hizo en todo el país, y realmente es algo que tenemos que concientizarnos como argentinos, de seguir revalorizando la importancia de la escuela pública, gratuita y obligatoria en el caso a nivel de primaria y secundaria, y de las últimas 2 salas de jardín también, pero no dejar de valorizar y de reconocer la importancia que tienen las universidades públicas, que abren el camino para que muchos jóvenes y adultos puedan cursar estudios de nivel superior. En nuestro caso también, con la suerte de tener una universidad en nuestra propia ciudad, que es un beneficio importantísimo y no tiene que dejar de ser reconocida y aprovechada la universidad, la UPSO, que es la que nos brinda la oportunidad de cursar estudios de nivel universitario en nuestra ciudad. Y el desfinanciamiento de las universidades es algo que fue la bandera que se levantó en esta marcha, pero que también, como todas estas cosas, como lo hablamos siempre, son políticas. O sea, no solamente tiene que ver con el desfinanciamiento de las universidades, sino también con las políticas educativas en cuanto, en este caso, a educación a nivel nacional. Claramente la marcha fue en contra del gobierno de Milei. Esto fue algo que se replicó en todas las ciudades en donde se realizaron las marchas. Yo esta vez tuve la oportunidad de poder marchar en Buenos Aires, porque justamente estaba allí, así que también la oportunidad de poder marchar con mi hija y con mi hermano, con el que estábamos allá, y los tres quizás con distintas perspectivas o miradas de vida por una cuestión generacional, pero con el mismo compromiso, defendiendo la escuela pública, con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, con el mismo deseo de lucha, defendiendo los derechos que hemos adquirido a través de tantos años y que nos benefician a todos, ¿no? El poder cursar estudios de nivel universitario. Yo creo que
Es una frase muy dicha esto de que yo soy hija de la escuela pública. Yo también soy hija de la escuela pública, como un gran porcentaje de argentinos. Y reconocer la gratuidad de la educación y la educación de calidad creo que es algo que tenemos que hacer siempre para no perderla, para seguir defendiéndola, para luchar por ella, para manifestarnos, para marchar, para manifestarnos a través del discurso. Hay miles de maneras de manifestarse, porque nuestro pueblo va a construir esa cultura que la escuela le permita en forma gratuita. También entiendo que, como siempre lo digo y por ahí trato de ser muy cuidadosa en esto, ¿no? Que no siempre es posible ir a la universidad, porque no es solamente el pago de la universidad, es el pago de, si te vas a otro lugar, de una vivienda, transporte, salud, alimentación, libros, fotocopias, etcétera, etcétera. Hoy el estudiante universitario, si también trabaja, como lo han hecho muchos, bueno, le va a llevar un poquito más de tiempo, lo va a poder hacer, le va a llevar un poquito más de tiempo. Pero cuando son jóvenes, las familias prefieren que sus hijos vayan y estudien y después trabajen, ¿no? Entonces, el estudiar en otras ciudades es un tema complejo. También rescato siempre, que no sé si se visibiliza mucho, pero que es muy importante, que este municipio le ofrece a nuestros jóvenes 2 casas para estudiar, una en la ciudad de Bahía Blanca, otra en la ciudad de La Plata. Esto es importantísimo. El aporte económico, el alivio económico que significa para las familias que sus hijos puedan ir a estudiar a la ciudad de La Plata o la ciudad de Bahía Blanca y alojarse en esa casa del municipio, que no tienen que pagar ni alquiler, ni luz, ni gas, ni conexión a internet, es valiosísimo y está bueno que lo aprovechen, que sepan que esto existe y que lo aprovechen. A veces pasa que los papás aprovechan esta oportunidad y después, cuando las cosas se mejoran económicamente o por ahí los chicos empiezan a trabajar también, se van, se juntan y se alquilan en otro lado. Pero el poder irse de la ciudad natal a una casa que le ofrece el municipio es algo muy, muy, muy importante. Y por eso yo no dejo de resaltarlo en cada oportunidad que tengo. La marcha en contra de la reforma y del financiamiento de las universidades, esta fue la 4ª marcha, no es la primera, es la 4ª. Lo que yo vi en Buenos Aires, bueno, fue multitudinaria, tremenda, emociona, de verdad emociona. Más que, bueno, en lo personal yo estuve en la época de la Carpa Blanca, fui a manifestarme ahí en la Carpa Blanca. Después estuve en una marcha federal muy importante, tan importante como esta fue en cuanto a cantidad, no dimensión de gente. Pero ahí estamos todos, o sea, ahí están todos los partidos políticos, ahí están los jóvenes, están los profesores, están los auxiliares, están los padres, están los abuelos, gente de todas las edades, alimentación, pins, libros, banderas, todo. Ahí estaba todo. Les aseguro que es un clima maravilloso, con respeto, con cuidado, con alegría, con fuerza, maravilloso. Así que sé que también en Montehermoso se hizo y que fue organizada, un poco salió de la UPSO y está maravilloso y está fantástico. Por eso no es poco todo lo que le dediquemos a la defensa de la escuela pública. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos pronto.